Saludos, bienvenidos a este espacio de Olimpiadas Especiales a través de Colombia, como todos los martes que estamos a la 1:30 de la tarde para conocer lo que está haciendo Olimpiadas Especiales Costa Rica y por supuesto también tenemos siempre invitados, tenemos atletas, tenemos también personeros de Olimpiadas Especiales que como decíamos vamos a hablar de todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, se prepara un evento ecuestre inclusivo que se va a realizar el próximo 1 de septiembre, así es que vamos a hablar de esto, va a ser en las instalaciones de Daluz. Esto es en la Guasima de Alajuela y para eso entonces nos acompaña Daniela Chavarría, que es la directora de Daluz, y también Jimena Calderón, que es alumna y que tiene tiempo también ya de estar practicando en este caso todo lo que se realiza en Daluz, y ya lo vamos a hablar entonces con ellos. Jimena, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, bienvenida. Gracias. Lo que yo hago en Daluz es montar, también hago voluntario. Me gusta, lo que hago es limpiar cuadras, Todo lo que se ocupe entonces. todo lo que ocupe lo hago. Sí, doña Daniela Chavarría es la directora de Daluz, también gracias por acompañarnos, buenas tardes. Gracias por tenernos aquí, por la invitación. Estamos muy emocionados de poder compartir y hablar un poquito sobre el mundo ecuestre en las Olimpiadas Especiales, que es algo nuevo. Entonces estamos muy emocionados. Sí, es como, ¿verdad? Esto es como apenas el primer proyecto, esto que hablábamos del evento ecuestre inclusivo, es como el primer proyecto, ¿verdad? De muchos que nos van a venir. Sí, el mundo ecuestre en Costa Rica es bastante amplio y ahora tenemos la oportunidad de poder compartirlo con Olimpiadas Especiales. Entonces llevamos como 6 meses trabajando en conjunto, en abriendo las puertas a este mundo ecuestre de la disciplina con los caballos, que ya en otros países se ha visto y en Costa Rica estamos ya dando como la primera piedra, entonces es un momento bastante importante para todos los que hacemos equinoterapia y estamos compartiendo en esta área. Es importante, ¿verdad? Eso que usted menciona, la equinoterapia, todo lo que les ayuda, incluso no es solo aprender a montar, es para el día a día también, que les beneficie, digamos, el ir a clases, por ejemplo, en Daluz. Sí, exactamente. La equinoterapia es, una terapia alternativa bastante nueva en Costa Rica y ya en otros países. Tiene bastantes años, se empezó a usar con las personas que vienen de la guerra en Estados Unidos y en Europa, y de ahí ya se vio, digamos, los beneficios que ha tenido en esas personas, y luego se vio los beneficios que ha tenido en el aspecto autismo, en el síndrome de Down. Entonces hemos podido ya expandir, digamos, las terapias utilizando el beneficio del caballo. Entonces nosotros nos especializamos en la parte terapéutica con los caballos, tanto en la parte física como en la parte emocional o social. Entonces tenemos diferentes programas a donde podemos ver cada uno de lo que se necesita de la persona, aportado por el caballo. Sí, es muy interesante, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuánto tiene ya de estar en el país como Daluz? Yo estudié en Estados Unidos equinoterapia, duré como un plazo de 2 años y medio. También estudié terapia social con caballos, que trabaja más la parte emocional y la parte social, y fundamos Daluz hace 3 años. Entonces hemos venido trabajando y tratando de promocionar y de capacitar y de enseñar el beneficio que tiene el caballo, tanto físico como emocional, para las personas. Y lo que intentamos en nuestra misión en Daluz es dar herramientas de vida por medio del caballo. Depende de lo que necesite la persona. A veces es situaciones físicas, otras veces son emocionales, otras veces son sensoriales, emocionales o familiares. Y el caballo es un animal tan poderoso que tiene diferentes características que ayudan en diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, el caballo tiene un andar de 4 tiempos que se mueve muy parecido al andar del humano. Entonces, poner a alguien, una persona que tiene una discapacidad motora o de caminar o de la parte lumbar, les ayuda a ensemejar el andar de la persona. También el caballo tiene el beneficio físico, que la temperatura del caballo es más alto que el de la persona, entonces su calor relaja los músculos, los ligamentos y los tendones de la persona. Por si tienen hipertensión, entonces todos los músculos se pueden relajar y trabajamos mucho esa parte.
Y luego también el andar del caballo ayuda mucho en la parte muscular, en la parte física, en la parte motora, para poder fortalecer los músculos de diferentes partes del cuerpo. Entonces, lo que intentamos hacer es, por medio de especialistas y profesionales, trabajar junto con el caballo para poder transmitir todos estos beneficios a lo que necesite cada uno de los alumnos. Sí, Jimena, en el caso suyo tiene un año de estar en Un Daluz, año y ¿verdad? medio. Sí, sí había practicado ya antes, ¿verdad? Había montado Sí, caballos de antes. lo había practicado. Yo comencé con equinoterapia en el 2007 y terminé en el 2011 y luego volví a retomar en el 2015. Se dedicó en ese momento a terminar el colegio y todo, después retomó en 2015. Sí, ¿Y qué le ha parecido? ¿Qué tal es la experiencia? sí, equitación siempre ha sido mi pasión desde muy pequeña. Me encantan los caballos. Sí. Sí, el pasar ese día, como usted nos decía que va a quedar los jueves, ¿No fue? pasar ese día es emocionante, estar ahí, digamos, Sí, el día, compartir sí, con los pero- caballos, compartir con los demás incluso, ¿verdad? Sí, ayudo con las clases, me encanta estar ahí con ellos, porque me relajo. Estar con los chiquitos también me encanta, Sí, me encanta estar con los chiquitos. compartir con los chiquitos y ayudarles Con las clases, con las clases, ayudarles con el Sí. caballo. Bonito, muy interesante, doña Daniela. En este caso, ¿cómo llegan a unirse con Olimpiadas Especiales? Pues, después de que se ya forma Daluz, digamos, ¿cómo se da la unión con Olimpiadas Especiales? Fue un esfuerzo como en conjunto, creo, de varios lugares, pero yo siempre he tratado como estudié en Estados Unidos, estuve expuesta a Olimpiadas Especiales ecuestres allá y hice el intento de transmitirlo acá y ya gracias a Dios me pude reunir con el director de Olimpiadas Especiales y lo que estamos haciendo, trabajamos en conjunto con la parte técnica que conoce Daluz en las Olimpiadas Especiales y en la equinoterapia como un deporte, digamos, ecuestre en la parte de equino. Y nos unimos también como este evento va a ser un plan piloto para ellos en ver el mundo del caballo ecuestre porque no conocen como la parte técnica del caballo, el montar y toda la parte de equinoterapia, entonces es como una enseñanza por parte de los dos. Daluz tiene las instalaciones y el caballo y ¿verdad? El staff para poder hacer una semejanza, digamos, de lo que sería Olimpiadas Especiales y ya el próximo año la idea es ya hacerlo como oficial, ¿verdad? Más bien el 1 de septiembre estamos invitando a todas las personas que tienen contacto con la equinoterapia o están dando equinoterapia o tengan algún programa parecido para que estén expuestos a lo que podría llegar a ser esta disciplina incluida en las Olimpiadas Especiales y en la disciplina de ellos. Entonces llevamos como 6 meses trabajando en conjunto, nos reunimos casi una vez cada 15 días, últimamente más porque ya se acerca el evento, pero más que todo porque ellos tienen lineamientos y un programa específico para las Olimpiadas Especiales que nosotros nos hemos unido como a ellos en adaptar todo eso y ellos aprender de toda la parte ecuestre, entonces toda la parte técnica, toda la parte que significa una ayuda lateral, que es las diferentes pruebas que se hacen y cómo se van a hacer, entonces eso es la unión que hemos llegado a hacer y estamos invitando a todos los que tienen contacto como a la charla que vamos a tener el 1 de septiembre para que conozcan un poquito lo que es la equinoterapia en la parte deportiva y también los invitamos vamos a hacer como un recorrido al parque sensorial que tenemos en las instalaciones. Ahí pasó Jimena, ¿verdad? En ese video, pareció que iba adelante, jalando el caballo. Parte de lo que se da. Hablemos del parque sensorial también, ¿verdad? Eso es aparte en este caso, pero también es importante y todo va de la mano, todo en conjunto. Sí, bueno, tenemos en las instalaciones de Daluz un parque sensorial que inauguramos este año en abril y es en la parte del terreno de nuestras instalaciones que es al aire libre. Entonces uno aprovecha el cambio de terreno que hace el caballo y lo que tiene que hacer el cuerpo de la persona para poder balancearse en el cambio de terreno que tiene sus beneficios. Montar
en el aire libre, ¿verdad? Con el cambio de terreno. Y dentro del parque sensorial tenemos diferentes estaciones, entonces tenemos estaciones que son para la parte auditiva, tenemos otras estaciones que son para la parte sensorial de texturas, tenemos otra estación que es para la parte, digamos, motorofina, que tienen que meter unos hula hulas en unos aros, que tienen que meter, ahí está Jimmy, que tienen que el caballo, en el de la izquierda. el de la derecha. De la Sí. derecha. Las diferentes estaciones, lo que tratamos de hacer es que el alumno, dependiendo de lo que estamos trabajando, utilice el cuerpo de diferente manera, utilice la parte visual, que tocando diferentes tipos de sonidos, tenemos una huerta, entonces la parte, digamos, del olfato. Entonces el parque sensorial está hecho en diferentes estaciones para que los requerimientos de cada uno de los alumnos o los objetivos que estamos trabajando en las clases, nos vamos ajustando a los requerimientos de ellos. Entonces el 1 de septiembre vamos a hacer un recorrido para demostrar el parque sensorial y es el primer parque sensorial en Costa Rica, ecuestre, y la idea es que se pueda ver y las personas que puedan, digamos, beneficiarse o aprender, entonces esa es la idea que tenemos. Claro, Sí, este es un ábaco gigante que hicimos a la altura del caballo. Entonces, por ejemplo, los chicos tienen que subirse y tocar las tablitas dependiendo de lo que estemos trabajando. A veces es motorofina, a veces es motorogruesa, a veces es confianza, a veces es seguridad, a veces es visual. Esta es la parte de los aros con los palitos. Esta es la parte, digamos, de sensibilidad, que hay diferentes texturas. Entonces los bajamos del caballo, les quitamos los zapatitos y tienen que caminar por las texturas. Y está en un área verde que es divino, tiene un lago en el medio, entonces está rodeado, digamos, el lago está en el centro y todo el parque está alrededor. En la Guásima, ¿verdad? La Guásima de la Sí, eso está ubicado en la Guásima. Entonces, bueno, nuestras clases incluyen la parte del parque y el 1 de septiembre lo estamos abriendo para que todos puedan visitarlo. De hecho, en Waze creo que aparece, ¿verdad? Uno pone Daluz en Waze y le aparece Sí, para que pone llegue más Daluz fácil. Vivencias Equinas y ahí sale. En sí es lo que va a haber el sábado 1 de septiembre, va a ser en la mañana, ¿verdad? A partir de las 9, ¿qué es lo que va a haber? Entonces, aparte del recorrido por el parque sensorial y todo esto, ¿qué más se va a tener ese día? Escogimos unas pruebas oficiales de Olimpiadas Especiales Ecuestres, digamos, internacional, que se van a llevar a cabo para poder utilizar las mismas planillas, digamos, que significa las mismas pruebas que se usan en Olimpiadas Especiales Ecuestres. Entonces, como estamos haciendo un plan piloto con Olimpiadas y con los alumnos también, escogimos ciertas pruebas ya definidas que están en un reglamento internacional y los alumnos, entonces, nosotros las instructoras escogimos en cuál de ellos van a participar. Y hay algunas que son de dressage, que es que tienen que hacer ciertos ejercicios adentro de un rectángulo con el caballo, al paso y al trote y al galope, y tienen que memorizarse la prueba, que también es parte de, digamos, del proceso que nosotros trabajamos, que ellos tienen que memorizarse un recorrido, ¿verdad? Y luego hay otro que es en la parte de los más chiquitines, que se llama equitation, que los chicos van a hacer diferentes exhibiciones de balance y diferentes ejercicios como hacer circulitos con los brazos y diferentes ejercicios. Y luego abrimos también la prueba se llama trail, que significa que los chicos tienen que hacer diferentes destrezas ya con riendas, o sea, ya llevando el caballo. Algunos van con soporte lateral o hasta con los caballos jalados y otros van solos. Entonces, por ejemplo, Jim está en la categoría que ya lleva el caballo sola, entonces ella hace un recorrido con diferentes destrezas, que significa que ella tiene que hacer un círculo con el caballo, tiene que hacer un zigzag o tiene que pasar encima de unas barritas, y en cada una de las estaciones, digamos, son 5, ellos tienen que hacer diferentes ejercicios y hay una jueza que les pone un punto para cada uno de los ejercicios. Suena complicado, Jimena, ya le voy a preguntar quién quería participar. Sí, voy a participar en ello. Y estoy un poquito nerviosa por la competencia, pero Sí, sé porque- que va a salir bien. Sí, porque lo que le escuché son bastantes pruebas, ¿verdad? Es bastante, hay que prepararse. Sí. ¿Va a participar en alguna otra? En esa prueba. En esta solo son 2 los que voy a hacer. Ah, ok. Sí.
Sí. Nosotros en Daluz hacemos diferentes tipos durante el año presentaciones que Jimé ha participado, pero ya como oficial, como es esta Olimpiadas, ellos ya saben también que va a haber una jueza que va a estar ahí, que los va a estar viendo la postura y ¿verdad? Cómo se sientan en el caballo y cómo utilizan una mano diferente a la otra, una pierna diferente a la otra, y hay diferentes categorías, entonces cada uno de los alumnos va conforme a su categoría. Los que todavía no pueden llevar los caballos solos, entonces ¿verdad? Se trabaja en el balance y hacia dónde están viendo. Y como es inclusivo, tenemos diferentes tipos de jinetes que van a estar participando, entonces va a estar muy bonito. Va a haber como diferentes tipos de alumnos y va a estar los chiquitines desde 2 años hasta adultos de 60 años. Entonces ahí hay diferentes programas y hay diferentes pruebas. Entonces la idea es que todos vayan para que nos unamos todos los que estamos en la parte ecuestre para poder darle apoyo a Olimpiadas Especiales en esta nueva disciplina que ellos están abriendo. Sí, pueden llegar y apoyar, pero incluso van a haber comidas y todo, que también es para llegar y pasar un rato bonito, incluso en familia, ir y compartir y apoyarlos. Sí, la actividad es abierta al público para que todos vayan a observar este simulacro que estamos haciendo de Olimpiadas Especiales Ecuestres para ya el próximo año ponerlo como a caminar y van a ver, va a estar la granjita para los chiquitos y va a haber actividades para los niños que vayan y va a haber venta de comidas y sí, va a estar bonito. Estamos haciendo también unas exhibiciones también con una gente invitada para que se vea y, ¿verdad? Y se conozca toda la parte del mundo ecuestre, la parte de quinoterapia y con las Olimpiadas Especiales. Sí, muy interesante. Va a estar realmente. Jimena, en el caso suyo, ¿qué más hace? Me dijo que iba los jueves, el resto de la semana, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Voy a clases de lesco. Voy a clases de lesco los martes. Ya voy por el módulo 2. ¿Cómo le ha ido con las clases de ESCO? Bien. Bien. Sí. Invitamos a los que nos observan para que lleguen entonces ese día. ¿Cómo les decimos? ¿Qué les decimos? Vengan a Daluz. Vengan. A Luz. El 1 de El 1 de septiembre. A ver montar a caballo. A ver. Muy bien, ahí está entonces la invitación, ¿verdad? Para todos que nos acompañen ese día porque va a estar muy interesante, entonces va a estar muy bonito y de verdad que ojalá lleguen. ¿Cuántos chicos esperan que participen? ¿Cuántos? Tenemos 35 jinetes participando de los diferentes programas que hacemos, entonces como dice la invitación, este evento es inclusivo, entonces tenemos la parte del programa que tiene personas con discapacidad y también el otro tipo de programa que tenemos personas sin discapacidad pero que están en una parte terapéutica. Entonces tenemos 35 diferentes jinetes que están en todos los programas y cada uno hace diferentes tipos de pruebas. Dijimos que va a arrancar a las 9 de la mañana, va a ser durante toda la mañana, ¿verdad? Hasta después de mediodía. Arranca a las 9 y tenemos calculado terminar como a la 1 de la tarde. Lo que decíamos, está apenas para almorzar incluso. Ahí ya sí, ahí van a haber venta de comidas y cositas y entretenimiento para que nos acompañen. En cuanto a Daluz, digamos, ¿qué días está abierto o cómo hacen, digamos, para la gente para que accese, para que si quiere empezar incluso, ¿verdad? A practicar. Ojalá desde el principio incluso, ¿cómo hace para accesar, para buscarlos? ¿Qué días puede llegar o qué días son las clases? Bueno, Daluz es un centro ecuestre terapéutico que estamos ubicados en la Guásima de Alajuela. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 a 5 y media y sábados de 7 a 12 mediodía. Y nos pueden encontrar, bueno, físicamente en la Guásima, el automercado 1 kilómetro hacia abajo. Y también en la página de Facebook, en la página nuestra web, que es www.daluzcr.com o en Instagram también. O nos pueden llamar y les facilitamos toda la información. Damos equinoterapia y también terapia social y damos vaulting y damos equitación. Sí, aquí de hecho está etiquetado en la publicación como Daluz Vivencias Equinas, ¿verdad? Es como se llama completo. Ahí lo tenemos etiquetado, así es que pueden accesarle. Saludos ahí para Gustavo Flores y para Aris Sotela que siempre nos observan todos los martes y saludos de verdad para ellos, gracias por estar con nosotros. Es que lo que estamos viendo en las imágenes realmente es
Es muy interesante, ¿verdad? Es muy bonito, es un juego realmente lo que hacen, el montar a caballo es divertirse con el caballo. Sí, lo que intentamos hacer es dar herramientas de vida por medio del caballo en el área que lo necesiten. Entonces, por medio de las clases y las terapias, les enseñamos diferentes cosas que luego pueden usar en su vida diaria. A veces es física. Tenemos un alumno, por ejemplo, que tiene un síndrome que tiene 45 y no podía comer, no había comido nunca solo, y ya después del quino ya logra coger su cuchara y comer solito. Entonces, Por lo que le ha ayudado, digamos, el montar. sí, por medio de la quinoterapia. En otros trabajamos en la parte emocional o social, en otras trabajamos en el andar, que estamos trabajando en fortalecer, ¿verdad?, las piernas y la panza y los músculos para que pueda caminar. Entonces, tenemos varios testimonios lindísimos sobre alumnos que han visto cambios en su vida diaria, que es lo que intentamos hacer, y por medio de eso le enseñamos a montar. Entonces, Lo que decíamos, pero divirtiéndose realmente, ¿verdad? Toda la sí, clase hacemos es diferentes divertida. tipos de juegos y de actividades, y hasta en el parque sensorial a veces ni cuenta se dan que estamos trabajando en algo específico por el medio del juego, la actividad que estamos haciendo, y entonces utilizamos diferentes animales o artefactos o sonidos, ¿verdad?, para crear un juego y trabajar específicamente en una destreza o un objetivo que nos pide el doctor o los padres o el psicólogo, ¿verdad?, o ellos mismos, en que estemos trabajando específicamente. Sí, en el caso de Jimena, que también es voluntaria, ¿verdad? Que también lo que decía, se queda en la clase, pero también colabora con todo lo demás. Sí. Es así, ¿eh? Me- Que tiene esa posibilidad también de ayudarles y de compartir con los demás chicos. Sí. Voy al parque con los niños, con las profesoras, o a veces les ayudo a recoger algo que se les cayó mediante la clase. Sí, que eso, doña Daniela, les ayuda también, ¿verdad? Es parte, en este caso para Sí. Jimena, la clase, pero también el compartir y el apoyar a los demás es también muy útil. Tenemos un programa de voluntariado que lo abrimos a todo el mundo y también a los alumnos. Entonces, les da la oportunidad de también experimentar el beneficio del caballo y estar alrededor de los caballos. Simplemente, ¿verdad?, uno ya siente una tranquilidad y una paz, estar en el ambiente de los caballos. Entonces, Jime, que va los jueves, va desde la mañana y nos ayuda desde preparar las clases, a ayudar en las clases, a veces quitar y poner, ¿verdad?, el equipo del caballo, porque ya Jime conoce y sabe sobre todo eso, y a veces ya físicamente nos ayuda en las clases como ayudas para los chiquititos. Sí, que todo eso es un proceso, todo eso lleva su ciencia, ¿verdad? Sí. Ya les hace preparar el caballo, no solo montarlo, sino prepararlo desde antes, ¿verdad, Jimena? Sí. Preparar el caballo es, al principio, Es difícil. me costaba. Ajá. Como acomodar el mantillón, que no es así, que es para el otro lado. La montura también, que es pesada. Muy pesada y tiene que quedar bien puesta para no lastimar Sí. al caballo y para no caerse si le Sí. queda muy puesta. Y también la cincha. ¿Cincha? ¿Ah? Hay que ver si no está muy floja o si está si está muy apretada y que está bien. Pero si está muy floja, se puede caer y hasta ahí llegó. ¿Se imagina? Yo lo pongo y hasta ahí llegué. Claro. Eso es parte como de la responsabilidad de los jinetes y la independencia, ¿verdad? Que pues Jime ya sabe porque ya ha pasado por el proceso y en las clases tiene que enseñar su propio caballo, entonces no solo trabaja la parte de responsabilidad y la parte de, ¿verdad?, de cómo va, entonces todo eso es de motorofina, de poner y quitar y de recordarse a dónde va el estribo y en qué número va. Y entonces, digamos que, como decís vos, como por diversión y, ¿verdad?, en una parte estamos trabajando un montón de áreas que se divierte, Sí, ¿verdad? sí, Y se que está es, divirtiendo, pero está sí, practicando. y muchas es cosas. parte del logro que ellos llegan a tener. Desde el día 1, ¿verdad?, les explicamos cada uno con su edad y en su programa a ser jinetes independientes, desde llevar su caballo, ¿verdad?, ya a poner cada cosa donde va, a ponerle cepillo en el balde, a sacarlo y ponerlo, y
Entonces estamos trabajando en diferentes áreas, pero divertido, ¿verdad? Y ellos se emocionan y es parte del proceso de ser jinetes, ¿verdad? De montar. Sí, claro, está muy bonito. Es más, vamos a llegar un día de estos para que Jimena me enseñe cómo hacerlo entonces. A este no me caigo, ¿verdad? Pero ahí lo vamos a hacer entonces. Llegar para ver todo lo que tiene la luz y para que quede grabado a través del video todo lo que hacemos, que me enseñe cómo es que se prepara el caballo y cómo es que se monta. ¿Está bien? Trato hecho. Doña Daniela, para cerrar, invitarlos, entonces reiterar la invitación, ¿verdad? Porque va a ser el próximo sábado 1 de septiembre que tendremos el evento ecuestre inclusivo. Entonces, reiterar la invitación para todos, es abierto para que lleguen, colaboren y observen también estas presentaciones ecuestres y la charla de equinoterapia con visita al parque sensorial. Exacto. Sí, la idea de este evento es invitar a todos los centros ecuestres o las personas que tienen algo que ver con la equinoterapia o hasta la terapia física o ocupacional, que lleguen a ver el evento, que conozcan un poquito la parte de Olimpiadas Especiales y también la parte de ecuestre y que ojalá puedan estar en la charla para poder compartirles, ¿verdad? Todo este mundo que se está abriendo, que nos encantaría y ojalá podamos tener el próximo año personas en Guanacaste, personas en Punta Arenas y en Cartago y en Alajuela y en todo, ¿verdad? Todas las provincias, en algún momento, como hacen las Olimpiadas Especiales en otras disciplinas, lograr tener eso en Olimpiadas Especiales ecuestres. Entonces es un comienzo, ¿verdad? De una piedrita que estamos poniendo para hacer un fundamento muy grande. Entonces los invitamos, si quieren estar presentes en las charlas, nos pueden escribir y se pueden apuntar a la charla para el 1 de septiembre y los que nos quieran acompañar en el evento está abierto al público para que observen este pequeño evento que en algún momento, si Dios quiere, va a ser algo grande para Costa Rica en el mundo de las Olimpiadas Especiales. Daniela, muchas gracias por venir. Muchas gracias por tenernos aquí, por invitarnos y dar la oportunidad de poder explicar y expresar todo eso que se está haciendo. Jimena también, muchas gracias. Gracias. Gracias por venir las dos, Daniela Chavarría y Jimena Calderón. Daniela es la directora, Jimena es alumna de Daluz. Pueden buscarlo en Facebook, como decíamos, ahí lo tenemos etiquetado, de hecho, en esta publicación, Daluz Vivencias Equinas, y por supuesto también más información en Olimpiadas Especiales Costa Rica. Se despide Tony Arias, gracias a todos los compañeros en producción. Buenas tardes.